tan amplio y con tanta información en el tiempo justo. Vamos. No, yo creo que no. Entonces, bueno, pues es una visión muy amplia, internacional, que es muy interesante tener en cuenta. Yo estaba pensando, claro, es que el movimiento social feminista es muy particular, es un movimiento, dentro de los movimientos sociales, es muy especial porque es un grupo amplísimo y el factor de unificación parece más claro cuando hay un otro explícito, como puede ser en el momento de la transición, o ahora que realmente es verdad que tenemos esa ofensiva neoliberal en marcha. Pero claro, son capaces a lo mejor de matizar las diferencias que hay evidentes entre tantas personas que componemos, bueno, pues las mujeres del planeta, ¿no? Es que eso es difícil, pero bueno, ya ahora vamos a seguir con la mesa redonda y pues tiene la palabra Laura Rivas. Gracias. Bueno, gracias a las compañeras de la Asamblea Abolicionista, a Alicia, Ana y a Sandra por el curso organizando. Gracias a Florencia y gracias a Pilar y a Ana por las ponencias muy interesantes. Os pido disculpas porque mi presentación la he hecho en el Mac y ahora el formato está feo de las palabras, ¿vale? De la fuente, pero bueno, lo siento. Espero que por lo menos los colores no. Bueno, mi idea es hablar primero un rato de prostitución específicamente, pero porque me parece que lo que está pasando con el discurso en torno a la prostitución es paradigmático de lo que está pasando con lo demás en el feminismo, ¿vale? Entonces al final voy a hablar un poco de eso y luego si queréis hablamos más en él. Pero bueno, que lo de la prostitución es por algo. Vale, la idea es hablar un poco de lo que está pasando en los discursos patriarcales y las presiones patriarcales que nos están imponiendo a las feministas desde la izquierda en los últimos años, en lo que llamamos la cuarta ola, ¿vale? Perdón. Vale. Si hablamos de abolicionismo de la prostitución, creo que es importante que hablemos de la historia del regulacionismo y del abolicionismo. Porque esto no es una cosa nueva, nos lo venden como algo nuevo, pero no es nuevo. Entonces, entre otras cosas, la prostitución está regulada o reglamentada en Babilonia, en la antigua Grecia, o sea... Pero bueno, como ejemplos un poco más modernos, tenemos a San Agustín, que es el señor ahí, que en el siglo V dice: las prostituidas son como las cloacas necesarias porque sacan el vicio de la sociedad. Estoy parafraseando, pero eso es lo que viene a decir. Y es la Iglesia Católica la que toma el discurso de San Agustín para justificar la utilización de prostíbulos en la Edad Media. Entonces, esto es importante porque nos dicen que el regulacionismo es liberación, que el regulacionismo es libertad sexual, que es lo contrario de la represión, pero no es así. O sea, la Iglesia Católica era defensora del regulacionismo. Por ejemplo, lo utiliza la Corona de Aragón de Jaime II para reglamentar las llamadas mancebías, la más famosa en Valencia, que existe desde 1300 y pico hasta el 1600 y pico, y que convierte a Valencia en uno de los grandes burdeles de Europa, porque se considera que es un mal menor necesario para que los hombres no vayan violando por ahí a las mujeres, no vayan seduciendo a las mujeres honestas, a las monjas y a las casadas, ¿no? Entonces, grupo de mujeres sacrificadas para mantener el orden, supuestamente necesario, un mal menor. Y la Iglesia Católica no es que lo dijera que sí a la corona, es que la Iglesia Católica lo promovía desde el púlpito. Otro ejemplo, entonces por ejemplo aquí tenemos una, o sea, y eso ha dejado rastro en la historia, quiero decir, ahí tenemos por ejemplo una gárgola de la Catedral de Valencia de una mujer en actitud lasciva, ¿no? Esa foto es otro ejemplo, o sea, quiero decir, miles, ¿vale?, de ejemplos en la historia, pero esa foto es un burdel en el distrito de Yoshiwara, en Tokio, Japón, que es el distrito de las luces rojas, como se llama hoy el distrito en Ámsterdam, ¿no? Que es la zona donde están las mujeres en situación de prostitución. Está totalmente reglamentado, hay unas normas, los hombres, porque siempre son hombres, claro, cuando entran en el distrito dejan las armas fuera, o sea, hay toda una serie de reglas. Ellas tienen una deuda que tienen que pagar, etcétera, son mujeres de... Entonces, eso, el distrito
Fumito Yoshiwara se implanta en el siglo XVII, me parece, o XVIII. Esta foto es del XIX, es una foto. A día de hoy la prostitución en Japón está nominalmente prohibida, pero permitida, ¿no? Porque moralmente no es aceptable, porque atenta contra la dignidad humana, se supone, pero está aceptada y de hecho sigue habiendo prostíbulos en ese mismo barrio. Entonces, creo que podemos plantear los 5 minutos una comparativa entre el distrito de las luces rojas japonés, de las pobres mujeres japonesas allí recluidas, y el distrito de las luces rojas en Ámsterdam a día de hoy, ¿no? Voy a tomar prestada una explicación que da Kaisa X. Ekman, que es una periodista sueca abolicionista, ¿no? Que dice, bueno, lo que nos dicen es que las mujeres de abajo, las de Ámsterdam, son libres, ¿no? Eligen libremente. La diferencia es que ellas no están atadas por una deuda, etc. Para empezar, eso no es verdad, porque además el tráfico de mujeres y la trata de mujeres sube cuando se regula la prostitución. Eso lo estamos viendo en Holanda y en Alemania, que son los ejemplos más próximos y más evidentes, pero se lleva viendo también Australia, creo que es de los primeros países en reglamentarla, en regularla, en Nueva Zelanda, etc. Pero Kaisa X. Ekman lo que dice es: estas mujeres en Ámsterdam tienen que pagar por el alquiler de la ventana, ¿no? Y pagan normalmente unos 165 euros al día. El servicio, o sea, el tener sexo contra su voluntad a cambio de dinero, o contra su deseo a cambio de dinero, son unos 50 euros, en torno a los 50 euros, a lo mejor 60, bueno, supongo que dependerá, ¿no? Eso significa que tienen que hacer mínimo al día 3 o 4 mínimo, si quieren sacar algo para vivir, porque se supone que lo hacen para vivir, eso es más, al día, ¿vale? Tener sexo con alguien a quien no desean. Entonces, cuando esto lo explica muy bien Kaisa X. Ekman, nos dicen que son libres porque ellas eligen, pero el que elige no es ella, el que elige es él. Él mira y elige a la que le gusta, y ella sí, nominalmente puede decir que no, la policía no irá por ella por decir que no, pero si tiene que terminar el día y pagar el alquiler de la ventana, es que tiene que hacer mínimo 4. Y si quiere comer, o tiene un hijo, o se está pagando los estudios, o lo que sea, tiene que hacer 5 o 6 al día. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿No? Creo que, o sea, eso ahí queda bastante claro. Entonces, perdón por el formato, que creo que no, una pena, pero bueno. El debate público actual que existe entre el discurso regulacionista y el movimiento, las propuestas políticas abolicionistas, porque nosotras no tenemos un discurso, tenemos propuestas políticas concretas, se fragua realmente en el siglo XIX, que es como la antesala de todo lo que nos pasa ahora, es el siglo XIX, ¿no? Bueno, y XVIII también, pero bueno. Creo que como ejemplo paradigmático se puede tomar el Reino Unido, que en ese momento es el país más industrializado del mundo, y por tanto el país con una creciente clase obrera, es decir, una clase desposeída, que tiene que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Significa que hay mucha desigualdad y mucha pobreza, y por supuesto las mujeres las que peor están, ¿no?, dentro de la clase trabajadora. Entonces allí, en el siglo XIX, las feministas, pero en general los y las intelectuales de la época, observan cómo se expande, como la pólvora, la prostitución. Y de hecho, los marxistas, todos los revolucionarios del siglo XIX y principios del siglo XX hablan de prostitución, porque cuando hablan de la cuestión obrera, hablan de prostitución, mejor o peor, no digo que, pero es una cuestión que está muy presente. Esa es Flora Tristán. Es una socialista que la enmarcan dentro de los utópicos, los que van antes de Marx y Engels, pero que no es necesariamente solo utópica porque tiene mucho análisis material, y es feminista. Y ya dice lo de proletarios del mundo unidos antes de Marx. O sea, es decir, la historia es toda vamos a quitarles a las mujeres lo que dicen. Ella vive en París, pero en 1840 viaja a Londres y escribe, bueno, lo que observa allí, escribe sobre el barrio, que es la zona de Waterloo en ese momento, donde hay prostitución, mujeres en situación de prostitución, con sus proxenetas, tal y cual, y cómo funciona, cómo ellas saben a dónde tienen que ir, que son las zonas de fiesta, donde los burgueses, los varones burgueses, se van a beber y tal, y bueno, y entonces
describe la pobreza y la absoluta degradación, ¿no? de esas mujeres que, bueno, que sobreviven así, ¿no? En ese momento, según cálculos de la policía de ese momento, parece ser que puede haber unas 10.000 mujeres prostituidas en Londres, pero otros cálculos dicen 50.000, 80.000. Tampoco está muy claro, porque en ese momento, como el discurso moral público es muy de mujer caída, madre soltera, pero también es verdad que precisamente por la desprotección de la que sufren las mujeres, es que si eres madre sola, puedes caer rápidamente en la prostitución. O sea, quiero decir, es muy fácil caer ahí cuanto más vulnerable eres, y en ese momento las mujeres son en extremo vulnerables, ¿no? Sobre todo las mujeres de la clase trabajadora. Entonces, en el siglo XIX ya están hablando de lo que hablamos hoy en día, ¿no? Seguimos en Reino Unido. Con este marco, Flora Tristan escribe en 1940, ¿no? Se está expandiendo la prostitución, tal y cual. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Reglamentan la prostitución. En ese momento lo llaman reglamentar, no regular, por eso voy cambiando. Reglamentan la prostitución. Se aprueba la Ley de Enfermedades Contagiosas en 1864. Y se aprueba con la excusa de que reglamentarla va a mejorar las condiciones dentro de lo posible y permitirá controlar las enfermedades venéreas, porque claro, no hay anticonceptivos, entonces uno de los grandes problemas son las enfermedades venéreas. Bueno, uno de los grandes problemas que importan a los varones que aprueban la ley, porque los hijos de las mujeres, las muertes prematuras de las mujeres, eso les da igual, claro. Pero existe y esto me parece importante, porque es una de las cosas que dicen el regulacionismo hoy, ¿no? A las mujeres se las somete a exámenes médicos, ¿no? Hoy se nos lo enmarca como un servicio, ¿no? Que ellas van a tener exámenes médicos. Esto también se habla en la industria del porno, ¿no? Las mujeres que están en situación de prostitución en el porno, a las que están grabando siendo prostituidas, están muy bien, porque ganan bien, porque se usa condón y porque tienen exámenes médicos. Para empezar, mentira, porque además cuando reglamentan en Estados Unidos, ¿no? Reglamentan o aprueban una ley que lo controla o que lo prohíbe el uso de condón, se mueven a Miami que sí que lo prohíbe, y aquí igual, ¿no? Aquí en España, como viva la Pepa, pues está todo en Barcelona. Si aquí abolimos la prostitución, o sea, esto funciona así, se va moviendo. Entonces es mentira, pero lo enmarcan, ¿no? Como, bueno, como una cosa muy seria, porque vamos a tener exámenes médicos, ¿vale? Josephine Butler es la cara visible, digamos, del abolicionismo de la prostitución de la época. Vive en Liverpool en la primera mitad del siglo XIX, donde hay muchas mujeres de clase obrera, que entran en prostitución para alimentar a sus hijos, porque falta trabajo en las fábricas, bueno, el capitalismo. Ella tiene una visión cristiana, digamos, el enfoque cristiano, pero es feminista. Todos somos iguales ante Dios, entonces esto no es permisible, ¿no? Pero es feminista. Y lo que surge en este momento es que ya no solo se habla de la situación de la mujer, de qué es lo que lleva a una mujer a estar en esa situación, ¿no? Pues sus condiciones materiales, o se patologiza, o la dimensión psicológica. Se empieza a hablar de los hombres. Y las feministas empiezan a decir, es la demanda de los hombres que acuden a la prostitución la que mueve la prostitución. No es solo que haya mujeres empobrecidas, es que existe una demanda y las mujeres empobrecidas acuden a eso como forma de supervivencia. Ese es, digamos, el punto de inflexión en el abolicionismo, ¿no? Entonces, creo que es importante remarcar que el movimiento obrero empieza, digamos, a adoptar también consignas, no todo, pero bueno, empieza a adoptar consignas abolicionistas gracias a las feministas ligadas a él, sobre todo, ¿no? Porque ellos están viendo que son las mujeres de clase trabajadora las que están siendo captadas, explotadas sexualmente, etc. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, en Europa, ya no tenemos fábricas en condiciones infrahumanas y una clase obrera que se muere de hambre y de enfermedad. Entonces ahora las traemos
los varones prostituyentes se van a países empobrecidos a consumir turismo sexual. A Tailandia, a Sri Lanka. Sri Lanka, por ejemplo, es un gran destino para pedófilos que van a consumir turismo sexual con niñas y con niños también, en menor medida, pero también. Entonces, bueno, digamos que el marco cambia por la globalización, ¿no? Pero nada ha cambiado. Y también, perdóname, es que me estoy dando cortar también para no alargarme mucho, igual que hemos remarcado, por ejemplo, que es la Iglesia Católica la que promueve la regularización de la prostitución cuando le interesa, es la Inglaterra victoriana la que reglamenta la prostitución. O sea, los más puritanos de los puritanos, que son los victorianos, los reprimidos, son ellos los que reglamentan. La regularización de la prostitución no es liberación sexual, son los puritanos los primeros que lo están regulando. Vale. Tenemos aquí a Alejandra Kollontai. Ella era comisaria de... pasamos al siglo XX. Ella era comisaria de bienestar del gobierno bolchevique con la revolución rusa. Es apoyada por Lenin, tiene buena relación con él, pero finalmente será purgada por Stalin porque es incómoda. Y acabó de embajadora de la Unión Soviética en Suecia, me parece. Bueno, en 1921, cuando todavía se la escucha, tiene un discurso, ella es parte de su obra, ¿no? Pero bueno, tiene un discurso en el que apela a sus compañeros revolucionarios varones para que no acudan a la prostitución, porque ella explica que es lo que les impide ver a sus compañeras como iguales, ¿no? Y dice, esta igualdad entre obreras y obreros es la necesaria para que para la revolución, para que la revolución comunista sea, bueno, ellos, los comunistas, tienen como su análisis particular, ¿no? En España, la prostitución, bueno, la regularización de la prostitución queda abolida en 1935, con la Segunda República, ¿vale? Clara Campoamor, sufragista ilustre, era abolicionista. Pero ella bebe de una lucha que viene también del siglo XIX, con Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán también escribe sobre prostitución, y en sus contemporáneas las feministas son abolicionistas, porque ven que es incompatible con la dignidad humana, ¿no? Carmen de Burgos, Lucía Sánchez Saorní, que forma parte de Mujeres Libres. Mujeres Libres es una publicación del periodo de la República, vinculada a la CNT, que fundan 3 mujeres relacionadas con el movimiento obrero, que defienden los liberatorios de prostitución, que son como parecido al paquete de medidas del estado del bienestar que tienen nuestras leyes abolicionistas hoy en día, que es, bueno, dar un marco a la mujer en situación de prostitución para que pueda salir, ¿no? Recuperarse, etc. Y defienden los liberatorios de la prostitución. Lo remarcamos porque, las abolicionistas hoy en día lo remarcamos y hablamos de mujeres libres porque a día de hoy la CNT y la CGT son regulacionistas o no quieren hablar del tema porque es divisivo, dicen que la regulación es liberación, o sea, tergiversan la propia historia del feminismo vinculado a la lucha obrera, ¿no? Entonces, vemos como las feministas, tanto, digamos, más del movimiento obrero como las sufragistas como Clara Campoamor, en ese momento entienden una cuestión fundamental, que es que la libertad es no tener que vender el propio cuerpo para sobrevivir. Es decir, la libertad es gozar de las condiciones materiales suficientes para poder hacer uso de esa libertad. Entonces, esto es una idea que a día de hoy se nos olvida porque vivimos subsumidos en un discurso liberal, neoliberal, pero que es tan antigua como Rousseau. O sea, Rousseau es el contrario a los liberales en su momento, en la Ilustración, ¿no? Y esta idea de que las condiciones materiales son necesarias para alcanzar la libertad es algo que permea tanto el feminismo como la tradición marxista, o sea, es la idea que tenemos en la izquierda. Y esto se nos ha perdido. Y de hecho está en nuestra Constitución. Parafraseo.